Entonces, mi plática de hoy se llama Estas son unas de mis cosas favoritas.js y a lo mejor si están familiarizados con los musicales, probablemente saben es el título de esto en inglés, porque es una canción de un musical. Y yo llegué al mundo de la tecnología vía los musicales. Y vamos a empezar. Hola, soy Chloe. Soy Senior Cloud Advocate en Microsoft y en la experiencia de Next Generation. Y voy a explicar un poco de qué se trata todo esto. Es mi trabajo en Microsoft en enseñar a las personas cómo usar diferentes tecnologías y en el equipo de Next Generation Experiences, lo que hacemos es enseñar a los estudiantes y los estudiantes son algo muy extenso porque no necesariamente tienes que ir a la universidad para ser un estudiante. Siempre quien sea que esté aprendiendo puede ser estudiante. Y me emociona mucho hablar el día de hoy porque JavaScript fue mi primer lenguaje de programación que aprendí. Y es el lenguaje que me emocionó sobre todas estas cosas creativas e interesantes que pueden hacerse mediante código. Siempre vi que el código siempre fue como una forma de hacer como manualidades virtuales. Antes, por ejemplo, de esta plática, estaba haciendo taxidermia de Beanie Babies y de juguetes que tenía cuando niña. Todos estos juguetes que tenía, me gustaba jugar con ellos y siempre JavaScript tiene un lugar muy especial en mi corazón. Tengo hasta leggings de JavaScript. Estas leggings tienen código JavaScript impresas y me emociona mucho compartir sobre algunos de mis proyectos creativos favoritos con ustedes usando JavaScript. Y vamos a empezar. Esperamos que ustedes estén familiarizados con este musical, The Sound of Music. Si han visto este musical, porque el título de esta charla está basado en una canción que dice, Let's start at the very beginning, empecemos desde el principio. It's a very good place to start. Es un muy buen lugar para empezar. Y creo que, bueno, nunca pensé que iba a estar aquí en una plática sobre JavaScript. Y aquí, bueno, esta imagen es para decirles, ok, ustedes están preguntando cómo llegué aquí. Mi camino hasta acá no ha sido muy tradicional. Yo hice una transición en mi carrera. Yo, cuando tenía más o menos 20 años, no tenía ni idea sobre programar y no sabía casi nada de ingeniería ni de ingenieros, más que usaban hoodies y tenían audífonos grandes y utilizaban teclados muy ruidosos. Y tenía esa imagen, pero empecé a trabajar en Silicon Valley y tuve muchos trabajos allá. Trabajé en reclutamiento como asistente de oficina pero no sabía qué era lo que hacían los ingenieros y eso es porque mis antecedentes eran únicos. Esta es una fotografía, es de cuando yo era pequeña y estaba cantando en un micrófono. Este es mi papá y esta es mi mamá. Y mis padres estaban en las artes escénicas. Mi padre era un director, dramaturgo, y mi mamá diseñaba el vestuario. Entonces yo crecí en la parte del vestuario, en las audiciones, y mi vida estaba completamente inmersa en las artes. Mi madre falleció cuando yo era muy joven, tenía 16 años, y ella se aseguraba de que el arte fuera accesible a todas las personas. Entonces, cuando ella se enteró de que había una tarifa para que la gente ingresara a este mundo de las artes escénicas, ella quiso hacerla más accesible. Y esto fue lo que yo aprendí sobre nuevos conceptos. Y como lo dije antes, yo vengo de las artes escénicas.
y durante muchos años trabajé como actriz en los musicales y me puse bastantes pelucas ridículas, como pueden ver, y me gradué al final de artes escénicas en teatro y aprendí a crear experiencias de teatro, cómo ser una buena artista y cómo crear contenido. Y si me preguntan cuando empecé a programar que si pensaba que mi época de actriz iba a ser útil, a lo mejor yo no diría que sí, pero la verdad es que tener esa experiencia sí ha sido muy útil cuando se trata de enseñar a otras personas y ayudar a otras personas a aprender conceptos técnicos. Y también al ser actriz, también he visto unos espectáculos increíbles y otros no tan buenos, pero ¿qué es lo que hace un espectáculo divertido y qué es lo que hace que la gente quiera enfocarse en algo? Aunque yo ya no canto mucho ni actúo mucho como ingeniera, siempre quiero pensar en cómo creo una experiencia para las personas o cómo enseño un concepto, cómo creo una demostración que pueda emocionar a las personas, porque puede ser muy difícil. Estamos aprendiendo conceptos muy profundos. Después de la universidad y que trabajé como actriz por un par de años, terminé aprendiendo a escribir código, aprendí JavaScript y me enamoré de poder hacer cosas en mi pantalla, como cambiarlas, alterarlas, hacer sitios web, hacer aplicaciones. Terminé aquí en Hack Bright Academy, que es un bootcamp de mujeres en San Francisco. Es un programa totalmente femenino y trata de enseñarle a las mujeres a ingresar a la tecnología. Y pasé de ser el teatro, que era la mayoría femenino, a la ingeniería, que era algo principalmente masculino, y eso fue un gran cambio para mí. Estuve aprendiendo todo este JavaScript, Python, y también aprendí muchas cosas en este bootcamp. Fue una experiencia que me cambió la vida, aprender estas actividades y aplicar este conocimiento básico que yo había aprendido en una aplicación completa. Creo que era lo mejor que había visto y cambió toda mi carrera. Y también quiero compartirles algo. Si tienen mi edad, yo tengo 32 años, yo crecí viendo muchos programas de televisión que eran educativos y uno de mis favoritos es este programa de Bill Nye. Tengo acá un juguete de Bill Nye. Y si nunca vieron el programa de Bill Nye, era alguien que se emocionaba mucho en enseñar porque estábamos muy emocionados, por ejemplo, de verlo. Y cada vez que él aparecía en la televisión, era también algo que nuestros profesores nos mostraban, porque él era una forma muy entretenida de mostrarle a los niños cómo la ciencia y la tecnología podrían ser interesantes. Me acuerdo que había un programa sobre gravedad, sobre el espacio, sobre químicos, y nunca podía en realidad saber por qué, aunque yo no estaba muy interesada en la ciencia, cuando Bill Nye hablaba, siempre me entretenía mucho y me interesaba mucho oír lo que estaba diciendo, porque él no solo estaba ahí parado y diciendo, esto es cómo funciona la ciencia y así es como funcionan los químicos. No, él tenía un montón de elementos visuales y había cosas divertidas sucediendo, cambiaba sus voces y era muy divertido, muy entretenido junto con el aprendizaje. Yo quería aprender de él. Y también había este otro programa que se llamaba Schoolhouse Rock y también podía hacerme entender cómo, por ejemplo, una ley pasaba al Congreso o cómo funcionaban los adjetivos o los sustantivos o las piezas del lenguaje. Y si solamente tienen un profesor enseñando estas cosas, a lo mejor nadie las recordaba, pero si las enseñaban mediante una canción, porque este es un programa que tenía musicales alrededor de conceptos, yo sí podía recordar estos conceptos, porque sí recuerdo esta canción de
la ley que pasaba en el Congreso y recuerdo mucho esa canción, todavía la canto. Y por supuesto estaba este autobús mágico, que la verdad me gustaba mucho verlo. Y se trataba sobre una profesora que tenía este autobús mágico y todos los niños que subían al autobús se iban a diferentes aventuras. Entonces a veces encogían al bus y a veces había un estudiante que estaba enfermo y entonces se metían a su cuerpo y veían que estos eran sus pulmones, su corazón y aprendían muchas cosas sobre el cuerpo humano y era muy interesante aprender sobre estos conceptos en una caricatura con una profesora genial. Y quiero que piensen en toda su educación, desde el kinder hasta la universidad. Hay algunos profesores y personas de las que aprendemos y que siempre dan los conceptos y hacen que nosotros los aprendamos porque siempre los recordamos por la forma en la que nos enseñaron o por cómo era el profesor y son educadores muy especiales en nuestra vida. Y creo que mientras me oyen hablar de esto y ver estos ejemplos, ustedes pueden pensar en ejemplos de cómo pueden enseñar a las personas algo interesante de forma interesante. Y yo crecí en los 90 y crecí con software educativo muy básico. Estoy revelando mi edad con estas imágenes. De este lado era Math Blasters. Yo odiaba la matemática, no me gustaba, pero lo que sí me gustaba era jugar este juego de Math Blasters porque podía resolver varios rompecabezas o porque cada vez que lo hacía algo bien, algo muy bueno pasaba. Y de repente las matemáticas ya no eran aburridas. Y hay que tener mucho cuidado en estas situaciones porque a veces se llaman como brócolis de chocolate. Es una forma de enseñar a las personas conceptos que a lo mejor no son muy interesantes de aprender, porque a mí me encantaba Math Blasters, pero mi profesora me daba un cassette de canciones sobre matemáticas y eso ya no me gustaba. Entonces había que hacer los conceptos interesantes, como en este juego que me gustaba mucho. Y se trataba de escribir scripts y yo no sabía que este juego me estaba enseñando vocabulario. Todavía tengo mucho vocabulario que utilizo que viene de este juego. Y luego, también cuando iba a la escuela, había laboratorios de computadoras, eran completamente nuevos y aprendimos cómo escribir en un teclado en este programa que ven arriba con el camaleón, donde si escribías la palabra, el camaleón se comía las letras y hacía que el aprendizaje fuera más divertido porque se volvía como un juego, era entretenido. Y por supuesto, tengo que mencionar a Carmen Sandiego. Si nunca han jugado este juego de Carmen Sandiego, es clásico de los 90. Este juego tenía mucho que ver con la geografía, entonces ella es Carmen Sandiego, una mujer misteriosa en un abrigo y un sombrero rojos, y recordaba que tenía que responder todas estas preguntas sobre geografía. Y cuando se trataba de la clase de geografía en la escuela, la verdad no me interesaba, no era interesante para mí, nunca había ido a ningún lado, no tenía ningún contexto. Pero cuando tenía que resolver algo sobre Carmen Sandiego, por supuesto que estaba aprendiendo esto, como Ecuador, Brasil, Londres, sabía mucho sobre estas ciudades porque yo tenía que encontrar a Carmen Sandiego con esta información. Entonces, el aprendizaje en contexto es muy importante. Y por supuesto, tengo que mencionar a Clippy. Espero que muchas personas en el chat recuerden lo que significa Clippy. Si no saben lo que era Clippy, era este clip de papel que era una característica de Word. Y es que Clippy era básicamente la documentación de inicio, porque cuando empezabas a escribir una carta, un ensayo, Clippy aparecía y decía, ok, parece que estás escribiendo una carta, ¿cómo te puedo ayudar? Y cada vez que Clippy aparecía en mi programa,
me emocionaba mucho porque era como un amiguito al que le podía preguntar cosas. Y bueno, mis profesores tuvieron que deshabilitarlo, pero se trata de divertirse y de hacer que la educación sea un juego, porque hay mucha diferencia entre simplemente ver un documento de ayuda o ver a este Clippy de aquí y podríamos cambiarlo a varios personajes, pero creo que esto habla de por qué nos gusta tanto Clippy, porque hay tanta nostalgia sobre Clippy, por ejemplo, regresando a Windows en forma de emoji, porque Clippy nos enseñó Microsoft a nuestra generación y entre más diversión puedas tener educándote, pues mucho mejor. Ok, pues mi trabajo en realidad es muy interesante porque involucra mucho enseñarle a otros desarrolladores cómo utilizar conceptos que son muy técnicos y en Microsoft lo llamamos Cloud Advocacy o Developer Advocacy o Developer Evangelism, pero es cualquier herramienta de desarrollo o API, debe haber alguien que siempre abogue y enseñe a los desarrolladores cómo usar estas herramientas. Y lo que me gusta de mi trabajo es que tengo que hacer que conceptos muy técnicos como aprendizaje automático sean fáciles de aprender para la vida y que se puedan aplicar a estudiantes o a personas en empresas o a todo tipo de personas. Pero cuando aprendes una tecnología, es difícil retener información. Como les dije antes, vi buenos musicales, vi malos musicales, pero hay algunas cosas que nos ayudan a recordar y este es el concepto de memory hooks o ganchos de memoria. Pero piensen en un momento en la escuela o cuando están viendo esta plática, una plática que en realidad se acuerdan de esa plática. Por ejemplo, no sé, algún profesor les estaba enseñando algo y piensen en qué era lo que les ayudó a recordar esa plática o eso que aprendieron. Tuvo que ser un elemento muy entretenido, fue algo que nos emocionó mucho o que nos hizo reír o que nos mantuvo muy interesados. Y este es el concepto como de los ganchos de memoria. Y si no saben lo que es algo que yo trato de agregar a todo lo que yo creo, porque estadísticamente hacer reír a las personas es una muy buena forma de romper las barreras entre las personas y no tiene que ser gracioso, puede ser emocional. Por ejemplo, acuérdense de Don Draper en Mad Men, cuando da estas conferencias muy emocionales. Y la belleza de estos ganchos de memoria es que son capaces de atraernos. Entonces, algo que yo recuerdo es que ella es Jessica Dean y de este lado es Abel Wang. Y yo recuerdo esta plática en Live 360 y estaban dando una plática muy, muy técnica en DevOps. Y luego cambiaron de cabello y luego Abel, que está en un lado, tenía un cabello muy largo, negro, y Jessica Dean tenía cabello rubio y corto, y luego a la mitad de la carta de la plática decidieron cambiar de pelucas y nunca se me va a olvidar esa plática porque era algo muy, muy técnico, pero estaba disfrutándolo mucho porque me estaba riendo, estaba muy entretenida. Y eso me ayudó a solidificar estos conceptos en mi cabeza. Y no estoy sugiriendo que se suban a un escenario en pelucas o en un disfraz, pero tienen que crear estos ganchos de memoria para solidificar esta información. Y como resultado, llegando de las artes escénicas y teniendo la experiencia que tengo en entretenimiento, siempre quiero que haya un elemento de entretenimiento en los conceptos técnicos que estoy enseñando. Esta es una fotografía de Anne Hathaway que dice, no te olvides de divertirte. Y
Mi trabajo como educadora es que las personas aprendan conceptos técnicos, pero también que está bien divertirse mientras lo hacen. Y les voy a mostrar unos ejemplos. Fui a mis archivos, a mi primer JavaScript que escribí. Voy a mostrarles un par de ejemplos aquí. Esto lo encontré en Instagram cuando estaba aprendiendo JavaScript. Estaba muy emocionada por saber cómo manipular imágenes y todo el mundo en mi clase estaba buscando una imagen de stock de algo y creo que esto les mostrará cómo era aprender JavaScript para mí. Entonces, aquí está esta imagen. Estaba trabajando con imágenes y botones para modificar la imagen y aquí está el papa perezoso. Este es mis primeros pininos en JavaScript. Y también tengo aquí, no sé si alguien sepa sobre musicales, si han oído sobre el musical Rent o si han oído esa canción que habla sobre los minutos que hay en un año. Quería mostrarles esto con JavaScript. Esto es JavaScript muy malo porque fue en mis inicios de JavaScript y pueden saber que estaba aprendiendo sobre variables y estaba viendo las variables en el tiempo y yo creé este calculador de tiempo que confirmó que de hecho sí había 525.600 minutos en un año, como decía la canción. Entonces sí, el musical lo tuvo bien. Pero esta era mi viaje por esto. Y también estábamos practicando con tableros o con whiteboards. Nunca lo había hecho en mi vida. Y me dieron un código de muestra y lo que tenía que hacer era, por ejemplo, tienes 12 cerditos y tienes que meterlos en el corral y entonces, ¿cómo calculas? Bla, bla, bla. Y bueno, tenía que averiguar el resultado de una ecuación sobre cerditos o sobre caballos. Y al final eh, tuve un resultado y me dijeron que sí, lo resolví correctamente, pero que cuando estés en una entrevista seas mucho más seria. Y entonces, bueno, nunca me habían entrevistado y me acuerdo que lo recordé bastante porque me quedé con esto durante toda mi carrera. Y es como de, yo no quiero trabajar en ningún lugar que no me permita divertirme y utilizar la variable cerditos o caballos. Entonces, es mejor ser auténtico y divertirse. Y nunca se me olvidará que la variable de cerditos a lo mejor no era la mejor elección, pero me ayudó a aprender el concepto. Y ahora llegamos a la parte divertida de la plática donde voy a hablar de mis cosas favoritas en JavaScript. Va a haber muchas referencias musicales, entonces espero que muchas personas estén familiarizadas. Ella es Julie Andrews de The Sound of Music y ella canta una canción sobre sus cosas favoritas. Busqué la letra en español, pero no la pude aprender. Entonces, a lo mejor después pueda dárselas. Y estas son algunas de mis cosas favoritas. Para prepararme con esta plática, traté de buscar mis proyectos favoritos que sé que he escrito en JavaScript. Y por supuesto, este es muy tonto, pero se llama Comcastify.js y es un proyecto de código abierto creado por The Onion. Si no conocen a The Onion, es un sitio web de parodias y que hace artículos falsos. Y esto se llama Comcastify.js. ¿Y qué es esto? Bueno, si están familiarizados con Comcast, es una empresa de Internet que mucha gente usa. Y en mi época se tardaba mucho que las imágenes cargaran y este es un proyecto de JavaScript que ralentiza la forma en la que se cargan las fotografías. Entonces es como una carga nostálgica de las imágenes para regresarnos a todos
a la época de Messenger y MySpace y LiveJournal, donde teníamos que esperar a que estas imágenes muy pesadas cargaran. Entonces, esto me hizo reír mucho. Y todo esto está disponible en GitHub, pero está muy bien. Es un proyecto quizá un poco tonto, pero me tomé el tiempo para crearlo y me divierte mucho. Lo siguiente que tengo es un robot que de hecho está aquí en mi habitación. Este es un robot Misty que se puede programar para hacer muchas cosas y se programa con JavaScript. Entonces, eso está muy bien. Tiene todos estos sensores y para patrullar, por ejemplo, el piso de un local para asegurarse de que todo esté bien, o puede saludar a las personas, o puede ayudar a las personas en una biblioteca a encontrar libros. Y yo en particular, no sé si van a poder oír esto, pero trabajé con este robot Misty para programar un dueto con este robot. Entonces, yo canté muchos duetos en mi carrera, pero esta es una oportunidad para involucrar mis habilidades en artes escénicas con mis habilidades de programación. Y me voy a asegurar de escribir esto en Twitter. Y la canción se llama Baby It's Cold Outside. E hicimos una nueva canción donde este robot nos decía cuál es la temperatura, cuánto se tarda un Uber en llegar, pero está genial programar un robot con JavaScript. Creo que está muy bien. Y este es uno de mis proyectos favoritos con JavaScript y esta es mi aplicación de novio falso. Y si no saben de lo que se trata, es que, bueno, si alguna vez me han visto por ahí, es que creen que soy extrovertida, pero la verdad es que soy ambas cosas, introvertida y extrovertida. Entonces necesito un poco de tiempo para recargarme después de ver personas. Y yo hice esta aplicación porque iba a muchas conferencias y a veces creía que necesitaba tiempo para irme y estaba ansiosa, y entonces tengo este botón flick, y lo que hice fue utilizar JavaScript para disparar una función que mandaría un mensaje a mi teléfono de un novio falso que yo que me escribiría a mi teléfono de mi novio falso, y si lo apretaba 2 veces me llamaría a mi teléfono y yo podría salir de algún lugar por contestar una llamada. Y tengo un video aquí y utiliza una voz que utiliza la API de Twilio. Y al principio decía, hola, soy yo, tu novio, por favor, llámame de regreso. Y esto era muy interesante en este proyecto porque las personas hacían muchas versiones de esto. No todo el mundo necesitaba un novio falso, necesitaba un esposo falso, una hija falsa, un jefe falso. Entonces, las personas estaban tomando este proyecto y estaban haciendo proyectos muy divertidos con esto. Y mi versión favorita es que yo di un taller sobre esta aplicación y lo pueden encontrar también en mi repositorio de GitHub. Pero mi favorita era esta versión de Nueva York, y una mujer fue y cambió el proyecto de modo que en lugar de ser un novio falso, mostrara la canción de All Star de Smash Mouth. Y bueno, eso fue muy divertido. Y ¿qué tanto podemos trabajar en Smash Mouth en estos proyectos? Y cada vez que yo lo enseñaba, a la gente le gustaba mucho. Y por supuesto, hablando de cosas divertidas, este botón de flick, cuando lo utilizamos, y yo di un taller sobre esto, cuando sacamos el botón de la caja, la primera característica es un generador de pedos. Entonces, estaba en ese taller de la aplicación del novio falso y había 50 personas, 50 ingenieros front-end senior, y yo les estaba enseñando este taller y era mi primera vez.
Y cuando descargué este botón y todo lo que podía oír eran pedos generados con el botón de Flick. Entonces, por supuesto que pueden pueden divertirse con esta aplicación. Bueno, aquí están otro de mis proyectos que también me gustan. Es un grupo, bueno, esto es de una comunidad y bueno, estaba yo de tour y mandé un tweet. Lo que dije básicamente es que creo que Mario, el personaje de Mario tiene más de ustedes que lo de astrología, porque este personaje es muy especial, te habla y es parte de tu personalidad. Y empezamos a hacer como bromas y dicen, bueno, ¿qué Gushi o Mario dice sobre mí si estoy también jugando Donkey Kong? Y esto es mejor que los horóscopos. Y bueno, un seguidor de Twitter, Steven, me mostró estas librerías bastante geniales y acabamos haciendo la astrología de Mario Kart. Y son estas características de backend y utilizando también los APIs y diferentes formas de determinar estas de Mario Kart. Y lo que quiero decir sobre esto, más bien déjenme mostrarles esto. ¿Cuáles son mis librerías favoritas? Vamos viéndolas. Aquí tengo toda la información y aquí es INS React, que es bastante fabulosa. Tiene todas estas librerías de componentes que me encanta tenerlos en mi website. Y aquí tienen todas estas diferentes de Nintendo. Es toda una librería de herramientas de Nintendo, bueno, que pueden agregar a sus proyectos. Y esto es nada más para hacer, este es un trabajo bastante también creativo. También le agradezco a Steven por haberme mostrado todas estas diferentes cosas que puedo hacer. No sabía que toda esta comunidad tenía todo esto, estas personas tan entusiastas que construyen estas librerías y hace que sus proyectos sean más divertidos. Bueno, vamos viendo un par de más. Este aquí es definitivamente otro de mis favoritos. Por favor, escriban en el chat si les gusta esto. A mí me encanta. A mí me encanta hacer estos dibujos y de hecho hay un JSPit para también Susan, una de mis mentores de Microsoft, pueden tener una versión para JavaScript de Paint o entren ahorita. Le voy a hacerles un ejemplo aquí. Vamos a hacerlo. JS Rules. Esto está todo en JavaScript. Es un Paint en el browser y es bastante divertido y también es de mis favoritos. Y pueden también jugar ahí en Paint en esto y esto es bastante bien. Bien, el último, pero no el menos favorito, me encanta también me gusta tomar parte de diferentes juegos que tengo o mis Furbies. Y aquí hay uno de mis principales favoritos. Antes iba a muchas conferencias y me gustaba caminar y yo dije, a ver, ¿qué es esto? Este es uno de los gafetes bastante divertidos, tiene una forma de oso y programé este gafete con JavaScript y decían, ¿qué es esto? Y pues fue bastante divertido porque yo ahí ponía hasta mi nombre y dónde trabajaba. Y bueno, hola, soy Chloe, trabajo en Microsoft. Y luego también había un pequeño fantasma como los que salían en Pac-Man, que iba y venía. Y no nada más es para niños, también es para adultos. Esta es una herramienta de Microsoft, también está en el browser y se utiliza un microbit. Y como pueden ver aquí en esta pantallita, pasa, tiene un plástico morado y pueden hacerlo de esta manera y tienen todas estas opciones. Vamos haciendo un ejemplo. Vamos a ir a la parte de los básicos. Puedo agregar una string y una cadena y iconos
que pueden decir hola o poderlo cambiar a GSConf MX. Le damos para que lo pase y tenemos un demo en la parte izquierda y aquí dice hola, JSConf MX. Bueno, con esto ustedes se dan como una idea, de nuevo, bastante divertido. Aquí tenemos una forma de entrar a los diferentes menús y vean cómo se ve. Pueden hacer la codificación en JavaScript y todo lo que tienen que hacer es nada más bajar la carpeta y subirlo a sus equipos. Esto es bastante divertido. Es un proyecto hasta para adultos, es divertido. Todo esto es para decirles que para que puedan decir, no nada más decir trabajamos en conceptos realmente serios, sino no más bien yo lo que los invito es encontrar esta parte divertida en su trabajo. No importa en qué tipo de proyecto estén o qué conceptos tan difíciles estén manejando. Cuando también enseñan a otras personas, encuentren esta forma de enseñar de forma divertida y también pertenecer a diferentes comunidades. También pueden encontrar una forma para que los demás recuerden o la información que ustedes proporcionan se queden con ellos. También recuerden cuando ustedes estaban aprendiendo tecnología y otros conceptos, cómo las pueden aplicar esos métodos de enseñanza para otras personas, pero nunca olviden divertirse, porque ustedes saben, pues sí, leer y divertirse, pero sí, bueno, nosotros desde nuestro punto de vista de ingenieros es importante que entendamos todo esto y entre más nos divertamos cuando aprendemos y sobre todo cuando creamos, pues es lo mejor. Así es que de mi parte eso es todo. No se olviden de divertirse y si quieren continuar la conversación, estoy en Twitter, mándenme un chat todo lo que quieran platicar sobre JavaScript, los proyectos en los que están, si son interesantes, divertidos y de mi parte es todo porque